En el capítulo anterior, hablamos de la primera campaña ofensiva paraguaya llevada a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 1932. Tras la victoria en Boquerón, el ejército comandado por José Félix Estigarribia inició un avance arrollador que sería contenido en el fatídico kilómetro 7 de Saavedra. En este programa de TV-grafía del Paraguay conoceremos cómo la contención del ataque paraguayo llevó al ejército boliviano a proyectar una ofensiva general con el propósito de derrotar al ejército guaraní y así obligar al Paraguay a aceptar las condiciones de paz que fueran favorables a Bolivia. Pero las fuerzas paraguayas opusieron tenaz resistencia y luego de soportar los más duros embates del enemigo, se puso al acecho de los bolivianos, logrando el repliegue de las fuerzas invasoras y una victoria de vital importancia para el transcurso de la guerra como lo fue Campo Villa. Recordemos que en diciembre de 1932, el general alemán Hans Kundt fue contratado para dirigir a las Fuerzas Armadas de Bolivia y que desde la llegada de Kundt, el ejército boliviano inició una ofensiva sobre el territorio chaqueño, capturando algunos fortines y obligando al repliegue de los paraguayos en Saavedra. Dos fortines importantes que cayeron en manos del enemigo fueron Platanillos y Corrales, siendo este último una avanzada del fortín Toledo. El cambio de la actitud del ejército boliviano, que de una huida constante pasó a un contraataque, se debe principalmente a la mentalidad de su conductor. Kundt era un ferviente partidario de la ofensiva y actuaba bajo el postulado según el cual el objetivo primordial era ocupar territorio y mantenerse en él. Iniciado el año 1933, los bolivianos fueron ganando posiciones dentro del Chaco. El 8 de enero tomaron el fortín Mariscal López y la reacción paraguaya ante la amenaza del avance enemigo fue el repliegue y la reorganización de su ejército, creando en el fortín Toledo el segundo cuerpo de ejército. Al mismo tiempo, la segunda división paraguaya se retiró de Saavedra y se trasladó a la línea Alihuatá-Herrera. Aprovechando días de intensas lluvias, los paraguayos se establecieron en posiciones defensivas y en el trajín se dieron nuevos ataques por parte de los bolivianos, pero estos sufrieron numerosas bajas y se retiraron hasta sus trincheras en kilómetro 7. El general Kundt eligió como primer objetivo de su estrategia el fortín paraguayo de Isla Poí, centro de donde irradiaba toda la actividad paraguaya, resolviendo conquistarlo mediante una ofensiva con dos cuerpos de ejército que debían converger hacia Villa Militar, capturando durante las operaciones los fortines Corrales, Toledo, Fernández y Nanagua. Este fortín se fundó el 15 de junio de 1925 por el entonces mayor Juan B. Ayala, siendo su primer comandante el capitán Federico Westman Smith. Se fundó con el objetivo de frenar la invasión boliviana que venía desde el norte.
Para la ofensiva sobre Nanagua, Kunt asumió personalmente la dirección de la batalla y tenía tal seguridad en el triunfo que anunció que la caída del fortín ocurriría a las 12 horas del día 20 de enero. El comando boliviano está a cargo personalmente del general Kunt. Él se estaba preparando hace mucho, desde que tomó el comando. Él tenía una especie de síndrome de atacar Nanagua, porque según él ya tenía las puertas abiertas de la segunda ciudad en importancia del Paraguay, que era Concepción. El fortín Nanagua representaba el enclave paraguayo que obstruía el avance boliviano hacia el río Paraguay, razón por la cual su defensa era de vital importancia. La tarea de proteger Nanagua fue encomendada a la 5ª División de Infantería, comandada por el teniente coronel Luis Irrazábal, quien mandó construir una extensa línea de trincheras en semicírculo alrededor del fortín, y para el 18 de enero la defensa estaba lista. El 20 de enero los bolivianos empezaron a acercar los medios para el ataque, que comenzó a la mañana, descargándose toda la potencia del ejército boliviano en el lugar denominado Fortín Nanagua. Atacaron con tanques, lanzallamas, cañones cañones modernísimos y una escuadrilla aérea de 12 aviones echando bombas de 100 a 80 kilos. Los paraguayos respondieron con nutridas descargas de artillería, que incluía morteros, armas automáticas y fusilería, y lograron contener 3 avances del enemigo. Durante la primera jornada, los combates continuaron hasta horas de la noche. En los días 21, 22 y 23 de enero, los 3 destacamentos bolivianos ejercieron una fuerte presión sobre los puntos que habían alcanzado, pero sin poder penetrar el sistema defensivo paraguayo. Que hubo una frase que se le atribuye al coronel Luis Irrazábal que dijo: no pasarán, y no pasaron. Intentó 2 veces, el 20 de enero de 1933 y el 4, 5 y 6 de julio del mismo año, no pudiendo conseguirlo. En un punto crítico del ataque, los defensores paraguayos sufrieron una severa escasez de municiones, a medida que las fuertes lluvias tornaban los caminos en lodazales intransitables. Pero entonces, Estigarribia movilizó sus aviones para llevar municiones hacia una pista de aterrizaje improvisada en Nanagua. El apoyo aéreo fue eficaz y bastó para que los soldados mantuvieran sus posiciones ante la ofensiva boliviana. El 24, el Regimiento 41 boliviano fue destruido a machetazos por un escuadrón del Regimiento de Caballería número 5 a Caberá, al mando del teniente segundo Víctor Rodríguez, quien murió en el ataque, acción con la que culminó victoriosamente la defensa de Nanagua. El saldo de la batalla fue de 248 bajas paraguayas y aproximadamente 2.000 bolivianas. Nanagua no pudo ser subyugado y, en consecuencia, el prestigio de Kunt recibió un duro golpe, al igual que la moral boliviana. La situación se mantuvo estable a partir del 26 de enero, con combates trinchera a trinchera y duelos de artillería. Tras el fracaso de este primer intento, el general Kunt se empeñó en mantener la posición alcanzada hasta conseguir más recursos humanos y pertrechos para atacar nuevamente el fortín con más fuerza. Hay que mencionar que paralelamente a las acciones de Nanagua, la guerra tuvo otros enfrentamientos, como el registrado el 13 de enero, cuando tropas paraguayas intentaron, sin éxito, expulsar a los bolivianos que capturaron Corrales a principios de mes. También, el 21 de enero, fuerzas bolivianas intentaron capturar el fortín Herrera, pero el ataque fue rechazado y el enemigo sufrió gran cantidad de bajas. Recordemos que en diciembre del 32 se formalizó el fracaso de la Conferencia de Washington, razón por la cual el gobierno argentino decidió iniciar una nueva gestión pacificadora. A esta iniciativa se le sumó el gobierno de Chile.
Luego de una reunión de 2 días en la ciudad argentina de Mendoza, los cancilleres de Argentina y Chile elaboraron una propuesta que consistía en someter al arbitraje cada una de las cuestiones que suscitaren para la solución de la disputa del Chaco, aceptar inmediatamente el cese de las hostilidades y el retiro de sus tropas y la reducción de los efectivos militares. Después de obtener el apoyo de Brasil y Perú, el Acta de Mendoza fue sometida a los beligerantes el 25 de febrero de 1933. 2 días después, el Paraguay aceptó las bases propuestas con algunas modificaciones, sugiriendo que el proceso de las fuerzas bolivianas fueran hasta Villamontes y Roboré y que se procediera a una investigación sobre las responsabilidades de la guerra. Pero a petición de los mediadores, Paraguay retiró estas reservas y aceptó íntegramente las bases de Mendoza. Por su parte, Bolivia contestó el 28 de febrero de 1933 con una contrapropuesta. Aceptaba el arbitraje, pero solo sobre una zona limitada prácticamente a la costa chaqueña frente a la ciudad de Concepción. La respuesta boliviana fue particularmente severa. Según entendía el gobierno de Salamanca, el Acta de Mendoza eliminaba la posibilidad efectiva e inmediata de llegar a la paz por medio de la definición de las diferencias en sí mismas, y la actitud de Chile y la Argentina equivalía a un acto de presión diplomática que no admitía. Argentina y Chile, a su vez, replicaron al documento boliviano rechazando con energía los cargos que se formulaban y poniendo fin a sus buenos oficios. Esta posición confirma la teoría de varios historiadores que afirman que Bolivia nunca estuvo con ánimos de resolver diplomáticamente el conflicto. El gobierno de Salamanca estaba convencido de que la superioridad en hombres y armas terminarían doblegando a las fuerzas paraguayas y así impondría un acuerdo favorable a las pretensiones del país del altiplano. Tras el fracaso de la retoma paraguaya de Corrales, los paraguayos se retiraron a Toledo, un puesto militar que fue fundado con la finalidad de proteger a la única organización civil de importancia en la zona, las colonias menonitas. Este fortín fue fundado para darle seguridad a los menonitas, especialmente a las colonias menonitas, a las primeras colonias que vinieron a tomar posesión de las tierras que adquirieron para que ellos vengan a afincarse en el Chaco paraguayo. Recordemos que luego del fracaso en Nanagua y las victorias en Platanillos y Corrales, el mando boliviano, en un afán de no perder la iniciativa, lanzó una ofensiva por el norte. Cerca de 3.700 soldados marcharon desde Corrales rumbo a Toledo, que era defendido por 5.700 paraguayos que se encontraban físicamente debilitados por una epidemia de disentería y de tifoidea. El general Kuhn fija su atención en Toledo y lanza una poderosa ofensiva el día 25 de febrero de 1933. Después de la batalla de Nanagua ya lanza su ofensiva contra Toledo. Durante todo el día y el día siguiente se luchó encarnizadamente, pero sin causar mella en la defensa del fortín. Los bolivianos realizaban sus incursiones con el apoyo de una decena de aviones que arrojaban bombas sobre las posiciones paraguayas, pero la artillería antiaérea paraguaya logró derribar una nave enemiga, causando el asombro de ambos bandos. Toledo tiene la particularidad en que fue usada por primera vez en forma masiva la aviación. Volaron 10 aviones el día 25 de febrero, siendo abatido uno de ellos, el Curtis, del famoso aviador, el capitán del Valle, que tenía como ametralladorita al teniente José Ardile. El fracaso de los combates, el acoso del hambre y la escasez de agua causó el desbande de 3 regimientos de infantería bolivianos. Conocida la precaria situación de los atacantes, el comandante de Toledo, Juan Bautista Ayala, ordenó el presionar frontalmente y realizar un ataque de doble envolvimiento sobre las posiciones bolivianas, pero circunstancias adversas impidieron el éxito de la operación.
La batalla de Toledo se prolongó hasta el 11 de marzo y los bolivianos fueron repelidos luego de perder unos 2.000 hombres. El desbande de 3 regimientos bolivianos dio lugar a una lucha interna entre compatriotas. La tentativa de amotinamiento y deserción de otras unidades apuró el repliegue boliviano hacia Corrales. Y entonces, cuando corrieron hacia Camacho, lanzan la aviación y ametrallan. Y esas 2 unidades fueron borrados de la lista de revista. Nunca más ningún regimiento llegó a llamarse como el Warnes y el Pari. Paralelamente a la victoria paraguaya en Toledo, el 11 de marzo de 1933, los bolivianos atacaron a Alihuatá y luego de una intensa lucha donde sufrieron importantes bajas, lograron expulsar a los 250 soldados paraguayos que defendían dicho fortín. Con esta operación, los bolivianos cortaron las comunicaciones y rutas de abastecimiento de los paraguayos que aún combatían en kilómetro 7. Esta situación sorprendió al mando paraguayo y en la necesidad de restablecer comunicaciones con el frente de batalla, intentó recuperar este punto, pero los ataques resultaron infructuosos. Una vez ocupado el fortín Alihuatá, los bolivianos intentaron rebasar las posiciones paraguayas en kilómetro 7 y así, en la tarde del 12 de marzo, inició la batalla que duraría varios días. Los bolivianos atacaban con mucho ímpetu las posiciones paraguayas, que eran defendidas por la Primera División de Infantería, comandada por el coronel Carlos José Fernández. Una vez recibida la información de que la ruta de aprovisionamiento paraguaya había sido cortada, los 3.000 hombres de la Cuarta División Boliviana contraatacaron con más presión a los paraguayos. La batalla de Campo Jordán se hizo más fuerte para los paraguayos, quienes al no contar con una ruta de suministros, se vieron obligados a abandonar silenciosamente sus trincheras durante la noche del 17 de marzo, dejando a los bolivianos como los vencedores de la batalla que se había iniciado 4 meses atrás. Los paraguayos se asentaron en Gondra y en este lugar el coronel Fernández formó un destacamento de 1.200 hombres al mando del mayor Rafael Franco, con la misión de defender el campamento paraguayo. Por orden de Kunt, la Cuarta División Boliviana lanza un ataque frontal contra el fortín, fracasando en ello debido a la vegetación tupida y el terreno espinoso, estableciendo una línea de trincheras frente al mismo. Gondra era el símbolo de la resistencia paraguaya. Jamás el ejército boliviano pudo entrar en Gondra, ni tampoco pudo vencer la resistencia paraguaya. Inclusive hay una bandera en Gondra que los bolivianos se dedicaron todo el día a bombardear. A raíz de eso, cuando ya parecía inminente una ofensiva boliviana para tomar Gondra, el comandante de la Primera División de Infantería, el coronel Rafael Franco, hizo formar a su división, le hizo cantar el himno nacional y luego hizo firmar un acta en el cual esa bandera jamás sería arriada de ese lugar donde estaba flameando airosa la bandera paraguaya. Gondra es una síntesis de la lucha de todos los frentes. Lucha contra el enemigo y la naturaleza. En este lugar no hay grandes enfrentamientos, sino combate permanente, ataque de trincheras, duelos de artillería y sorpresivos asaltos son los incidentes de cada jornada. Prácticamente no se duerme, es un infernal trajín diario. Luego hubo un contraataque paraguayo en el famoso caso del túnel de Gondra, donde fue conquistada ya una parte de donde estaban los bolivianos. Pero los combates en Gondra no tenían mayor importancia, pues Kunt tenía en mente una nueva y potente ofensiva para definir la situación en Nanagua, que desde enero se mantenía a la espera.
la victoria boliviana en Alihuatá, el Fortín Arce, rebautizado por los paraguayos como Doctor Francia, se convirtió en un centro neurálgico de las fuerzas nacionales, ya que servía de sede del primer cuerpo de ejército y base de aprovisionamiento de los fortines cercanos. Por su importancia, el general Kunt ordenó su conquista y durante 5 días se llevaron a cabo fuertes combates, pero los bolivianos no pudieron capturarla. Con el trajín de la guerra se fue formando una extensa línea de batalla que se extendía desde Toledo, al norte, hasta Nanagua, al sur, pasando por los fortines Herrera, Arce, Falcón, Gondra y Pirizal. Durante el mes de abril, los bolivianos atacaron en toda la línea, tratando de romper el frente paraguayo, pero fueron rechazados en todos ellos. La ofensiva boliviana, que proseguía vigorosamente, se veía facilitada por la utilización del territorio argentino para los aprovisionamientos del ejército dirigidos desde Formosa. La falta de una declaración oficial del estado de guerra impedía al gobierno paraguayo reclamar de la Argentina la adopción de las medidas necesarias para que su territorio no fuera utilizado con fines militares por uno de los beligerantes. A la misma situación anómala se le atribuía que Chile no pudiera evitar el paso por territorio de Arica de los armamentos adquiridos por Bolivia en Europa y que llegaban en gran cantidad. El gobierno paraguayo resolvió corregir estas anomalías y a tal efecto, a finales de febrero de 1933, el presidente Ayala solicitó al Congreso la autorización para declarar la guerra que formalmente ya existía. En marzo, la autorización fue otorgada, pero el presidente Ayala no hizo de ella, cediendo al pedido de los gobiernos mediadores a través de la Conferencia de Mendoza. Luego de que las gestiones conciliadoras quedaran sin efecto, el 10 de mayo de 1933 se firmó el decreto por el cual se declaró la República en estado de guerra con Bolivia. El 13 de mayo el gobierno argentino decretó su neutralidad y poco después quedó interceptado por una carga de abastecimiento que se venía realizando por el Pilcomayo. Pero Bolivia, de acuerdo con sus pactos contractuales, continuó recibiendo armamentos por el litoral chileno sin dificultad. Declarado el estado de guerra, Bolivia acusó al Paraguay ante la Sociedad de las Naciones. El organismo internacional declaró al Paraguay como país agresor y, como consecuencia, sus compras de armamento fueron embargadas. En 6 meses de ofensiva, los resultados obtenidos por el general Kunt habían sido muy escasos. Empeñado en alzar una gran victoria, en julio de 1933 concentró gran parte de su ejército para tomar las posiciones paraguayas en Nanagua mediante un ataque frontal. Pasadas las 9 de la mañana del 4 de julio, inició la mayor batalla de la guerra. Los bolivianos se lanzaron contra Nanagua apoyados por cañones, lanzallamas, tanques y la aviación que bombardeaba la artillería paraguaya. Luego de hacer explotar una potente mina subterránea, los bolivianos iniciaron el asalto y lograron hacer pie en un trecho de unos 400 metros de las trincheras paraguayas. Pero al oscurecer fueron desalojados mediante un valiente contraataque efectuado con granadas de mano y el apoyo eficaz de la artillería. Los atacantes fueron a la carga con ímpetu, pero las líneas de defensa paraguayas habían sido bien planificadas y puestos de artillería causaron estragos en los contingentes bolivianos. Además, uno de los carros de asalto fue incendiado por los tiros de la artillería paraguaya y los demás quedaron inmovilizados. Está en la cabecera de la Punta Moyoli un tanque boliviano y fue batido por los cañones del capitán Rovira, artillero, que hizo tiro directo y despedazó, rebanó este tanque en dos.
Hubo otro tanque que fueron batidos por los soldados tirándole granada adentro. Mientras tanto, los asaltos llevados a cabo en Gondra y Alihuatá fueron heroicamente rechazados por las fuerzas paraguayas. El día 6 de julio, los bolivianos intentaron 2 asaltos, siendo ambos repelidos con valentía y heroísmo, razón por la cual Nanagua es también llamada la Muralla Viva. Tras el segundo asalto, los atacantes fueron obligados a replegarse, pero en la operación fueron atacados en Gondra por las fuerzas paraguayas que se apoderaron de toda la primera línea enemiga. Aunque los bolivianos emplearon su fuerza aérea en el papel de apoyo aéreo cercano y contaban con el apoyo fuerte de la artillería, los métodos de ataque frontal resultaron un fracaso muy costoso. Al anochecer del 6 de julio, la poderosa ofensiva del general Kunt fue detenida, con el saldo de 2.000 muertos bolivianos abandonados en el campo de batalla y miles de heridos. Por el lado paraguayo, el número de muertos fue de 200 soldados. Por los encarnizados combates que se dieron durante varias jornadas, la batalla de Nanagua fue una de las más sangrientas de la guerra. Esto era lo que vulgarmente había declarado en su obra el célebre compositor Emiliano R. Fernández. Era un infierno. El mariscal Estigarribia, después de terminar la batalla de Nanagua, llegó a visitar las trincheras de Nanagua y dijo en su memoria que fue el lugar que más le conmovió porque encontró a 2 soldados paraguayos y bolivianos ensartados uno con otro. Y según vio, de la mochila del soldado paraguayo había explotado una granada que lo despedazó a los 2, yendo a parar sus extremidades por los árboles. Y eso le había emocionado demasiado. En los días siguientes, ya en Gondra, los bolivianos realizaron otras embestidas infructuosas y con muchas bajas. El 12 de julio